Muy buenos días a todos los presentes. Mediante esta introducción vamos a dar oficialmente paso a las conferencias magistrales que tenemos asignadas. Previo a ello, quisiera presentar al doctor arquitecto Raúl Horacio Lamas, quien va a disertarnos hoy. Y simplemente quería que ustedes conozcan su trayectoria notable, importante, y todo aquello que ha podido sembrar durante un periodo de crecimiento eh, bastante prolongado, pero también notorio para un joven como él. Raúl es doctor en artes por la Universidad UNLP, especialista en gestión estratégica de diseño por la UBA, arquitecto profesor universitario del UCALP, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño del UCALP, miembro del Consejo Superior y del Departamento de Filosofía del UCALP, miembro del Consejo de Rectores de Universidades Privadas Nacionales, CRUP, profesor titular de grado y posgrado, FAD, director e investigador del Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de la FAD, UCALP, dirige y evalúa tesis de posgrado en la UNLP y en la UNCI, es evaluador de investigaciones de la Red de Universidades Católicas, ODUCAL, ha dictado seminarios de posgrado de investigación y proyecto de arquitectura y en patrimonio edificado, innovación pedagógica y técnicas proyectuales en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCALP y en la Universidad de Palermo, en Argentina. También ha dictado clases de arquitectura en la UPC de España y la UNIVA en México. Es conferencista en universidades nacionales y extranjeras, autor de libros, ensayos y artículos en publicaciones nacionales e internacionales, profesional independiente y jurado electo de concursos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Con ello, damos lugar entonces al inicio oficial del Congreso con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y siempre es un gusto tenerte cerca. Bueno, vamos a iniciar entonces esta jornada y este encuentro con esta conferencia que intenta de alguna manera acercarnos o abarcar en su conjunto lo que creemos que va a ser materia de exposición en el resto de las jornadas y por las diferentes propuestas que aquí se van a desarrollar. Esta conferencia gira en torno al arte, un nombre que reúne producciones singulares y diversas, y dentro de las cuales ubicamos a la arquitectura, ¿no? Que comparten una misma preocupación por lo religioso. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Vamos a abordar este tema desde la estética, precisamente de temas de la estética, presencia y significancia, lo que implica una mirada sobre la representación de lo irrepresentable, justamente algo que es un asunto central en la teología y el arte, sobre todo en el arte litúrgico. Así que el arte como tema no solo trata la cuestión de la cristiandad, del espacio y el tiempo, sino sobre todo las condiciones trascendentales ligadas al efecto de presencia. Decimos, cuyo objeto emerge de la relación entre la imagen y la realidad, que abre una vía alternativa a la imposibilidad de representación, como intensidad que saca a la luz y pone en presencia lo bello como real. Aquí se habló de alumbramiento y significancia, que resuenan antes de ser objeto de representación, que adquieren una dimensión temporal,
más que espacial, porque traen al presente y dejan en suspenso el acontecimiento de una procedencia abierta por la condición mimético-expresiva del arte. El hecho es que en la obra de arte se encuentre la verdad, la cosa misma en presencia, expresándose. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos, quiero tomar estas palabras de Benedicto XVI, un poco para introducirnos en profundidad en la temática, ¿no? Como nos señala Benedicto, el vínculo entre la belleza y la liturgia ha de tener presente este objetivo en la arquitectura sacra, que es ofrecer a la Iglesia la celebración del misterio de la fe, en particular la Eucaristía. Entonces, el espacio más apto para la acción litúrgica y en la iconografía religiosa que ha de orientarse a la mistagógica sacramental. Este es un aspecto central. Decíamos antes, la mirada puesta sobre la representación de lo irrepresentable. Y para esto quiero remitirme a la imagen que nos regala la obra de Pontormo, La Visitación. En esta obra, que está en la iglesia de Carmignano, que refleja la procedencia que precede lo ausente, lo que está antes del nacimiento, el adviento que prepara la Navidad, cuya escena, como señala Nancy, es más de sorpresa y emoción que teológica, pero hace experimentar algo, el darse cuenta de la visita de Dios. A la izquierda de la imagen se encuentra María, que llega a la casa de su prima Isabel, también llena de espíritu. Allí se encuentran el Señor y Juan Bautista. La escena es completamente espiritual. Lo íntimo se muestra mediante las pinceladas, donde emerge de allí lo invisible. Pero lo esencial no se deja ver. La presencia salta a la vista a través de esa imagen velada, ausente, que expone en la pintura el misterio. Tiene que ver con presencias que se muestran o se dejan sentir más bien sus efectos. Pontormo no revela en la imagen el misterio, sino que nos arrastra a un mundo palpitante, luminoso, a través de su significancia. Las formas, los contrastes, los colores, son un campo de fuerza que nos sumergen a un espacio donde la afirmación desaparece o aflora sustrayéndose. Todo está en movimiento, curvas, ondulaciones y diversos matices. Suspenden la gravedad de los cuerpos. La complejidad material, el impulso y la tensión de las formas se esconden en la naturalidad del efecto estético. La visibilidad de la llegada de Cristo eh, aparece en una exposición de elementos que otorgan a la puesta en escena de la verdad su imperativo y su preeminencia teológica. Si bien, como decíamos, tal vez la imagen tiene más de emoción que de teología, sin embargo, aquí aparece en la visitación la llegada del Señor. Como señala von Baltasar, en la teología cristiana, la encarnación ha sido antes que nada y desde siempre una teoría de la presencia absoluta de Cristo, de su radical apariencia, una estética, que remite a la noción de figura, en la que Cristo se realiza y se revela negativamente, en términos heideggerianos, desocultándose. Es rehabilitado como presencia, cuya significancia hable al misterio de la fe. Y señala Baltasar, en la belleza, la forma visible no solo remite a un misterio profundo e invisible, es además su manifestación. Revela el tiempo al mismo tiempo que la vela. Como sucede en la pasión de Cristo en la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, frente a la obra de arte viene una sacudida. Encubrimiento y develamiento están en tensión. Abren la línea a lo imaginario. El rostro que contiene el mundo es expresivo y demanda una profundidad de la mirada. Por aquí la belleza no tiene nada que ver con agradar,
En presencia de lo bello, el sujeto se derrumba, porque lo bello, más allá de la complacencia, estremece, conmociona, pone en el mundo una posibilidad de sentido, un objeto diferente, una esperanza, que nos recuerda lo dicho por San Agustín. Dios oscurecía las sagradas escrituras con metáforas, con una capa de figuras, para hacerlas objeto de deseo. En la creación artística, las capas de figura piden demorarse, y de allí emerge la presencia y el sentido, que aparecen como síntesis de una composición de realidades en tensión permanente, que abren a ese fenómeno estético. Como sabemos, desde Máximo el Confesor, la unidad de lo inteligible y lo sensible requiere el ascenso a una trascendencia, para pasar de la contemplación de lo visible a lo invisible, y de allí a la oscuridad luminosa de Dios, en que detiene sus movimientos, y al mismo tiempo señala, este ascenso es ritualizado en la litúrgica cósmica, donde el visible es portador del invisible. Cada una de estas fracciones de lo real, presencia y significancia, se revelan unas en otras. En arte, aparición y significancia requieren de una mediación, un elemento intermedio, y por medio del sensible se revelan las figuras, que abren el sentido interno, aquello que Agustín señala como activación del cuerpo sutil, mediador entre el alma y el cuerpo. Lo cual, además de acentuar el carácter simbólico que cobra el mundo sensible, nos pone ante la posibilidad de escalar a la visión de Dios. Y aquí, entonces, es donde el fundamento teológico va a tener gran implicancia, tanto en la litúrgica como en la arquitectura, cuyo impacto se va a potenciar a partir del cambio realizado en el Concilio Vaticano II. Esto consistió esencialmente en la fusión y participación del sacerdote y el pueblo en la celebración del misterio de Dios en el mundo. Lo que puso en evidencia que si se llega a Dios mediante el mundo, es porque el mundo manifiesta a Dios. Cada celebración es epifanía. En la liturgia, la Iglesia evoca y actualiza el acontecimiento salvífico. Y allí se encuentra el espíritu del cuerpo de Cristo entre nosotros, del cual participamos de la liturgia celestial. El Papa Francisco nos invita a redescubrir el sentido de lo sagrado, el misterio de la presencia real de Dios en la liturgia. Y en Laudato Si retoma el concepto ancestral de la tierra como casa común. Nos convoca a una profundización teológica que acompañe la conversión ecológica, que consiste en descubrir el mundo como templo, según el testimonio bíblico, e implica entender la historia de la salvación en términos de litúrgica cósmica. Esto nos lleva a encontrar la plenitud en el mundo, no solo como casa común de los hombres, sino como casa de Dios. Y el Papa Francisco nos dice, el Señor baja como una nube sobre el templo, que habla de otra manera, distinta de la palabra. Es otra presencia, más cercana, sin mediación en el mundo. La liturgia es el tiempo de Dios, es el espacio de Dios, es la nube de Dios que nos envuelve a todos. Y el arte litúrgico, con diversos recursos, ha de dar a sentir, ha de dar a sentir la presencia y la gloria de Dios en el mundo. Reconocemos esta concepción en algunas obras de arquitectura y en algunos referentes que han producido cambios a partir del Concilio Vaticano. Como vamos a ver en las diferentes imágenes, en la iglesia de Santa Ana de Madrid, de Miguel Fisac, que es la primera iglesia que proyecta después del Concilio Vaticano II, donde cambia la disposición de la relación entre los participantes del oficio religioso, pero sobre todo busca
a través de las formas curvas que se amplifique la resonancia de la voz del celebrante. Una preocupación por la proximidad. Y en el altar los nichos curvos tienen una respuesta a la liturgia, porque el altar deja de estar concentrado en un solo punto para transformarse en un escenario con varios focos. Este aspecto es central. Un sitio para la liturgia de la palabra, uno para los comentarios del Evangelio de quien preside la asamblea, un lugar para la congregación y otro para la reserva del Santísimo. Ahora la ceremonia se desarrolla dentro de un itinerario. Entonces, esta cuestión del escenario litúrgico con varios focos es esencial. También, bueno, también observamos esto en la iglesia de la Luz de Osaka de Tadao Ando. Aquí la complejidad del espacio litúrgico se revela a partir de la función simbólica de la luz, fundiéndose en un solo elemento. El diseño se ciñe justamente a este tratamiento, al tratamiento de la luz, al que debe su nombre la cruz perforada en la fachada que enfrenta a los feligreses, y allí la luz fluye de ese espacio en penumbra, creando ese efecto estético que brinda cercanía con lo luminoso. Y también una paz interior. Estas búsquedas prosiguen en la iglesia de Firmini, de Le Corbusier. Si bien esta iglesia no ha sido consagrada y hoy es museo, ella expresa particularmente el sentido cósmico reclamado por Juan Pablo II, Benedicto XVI y hoy por el Papa Francisco, logrando un ambiente que nos sumerge en una atmósfera de ensoñación y belleza, propicia el contacto con lo trascendente. Por último, en la iglesia del Santo Volto en Turín, de Mario Botta, dedicada al Santo Sudario, esa tela que presenta marcas del trauma físico de la crucifixión de Cristo, se ofrece como escenario litúrgico de la pasión de Cristo. Si bien contrasta el dolor de la escena con los recursos materiales puestos en juego en esta búsqueda de la significancia de su presencia, el logro del ambiente se realiza a partir de la función estética del objeto. El espacio es propicio para la fiesta litúrgica e implica la integridad de la estructura y la profusión de elementos y figuras. En todos estos casos, decimos, es la arquitectónica la que realiza ese microcosmos con un grado superior de ser, producto de la condición segunda de la materia, donde la intensidad de las texturas, las tonalidades, la temperatura y la materialidad manifiestan una presencia emergente en medio de la profusión de figuras. Y lo real aparece entonces como excedencia y esplendor trascendental, que adquiere una influencia sobre nosotros sin imposición, como un agenciamiento, como impulso con una capacidad de acción superior, que tiene el poder de transformarnos a la fe. Aquí, sin embargo, recordamos las palabras del poeta: la simplicidad embellece la belleza y la nada embellece lo que es. Una nada que en arte es todo, es neutralidad ontológica, realidad amorfa, desdoblamiento de la presencia y significancia que cobran linealidad temporal y marcan el acceso a lo real. Acá quiero detenerme en esta capilla, hablando de la simplicidad de la belleza que embellece. La capilla de San Bernardo en Córdoba, de Nicolás Campodónico. El número y la geometría ordenan la construcción del edificio que se abre a la dirección de la puesta del sol. Intenta captar la luz del atardecer en el espacio interior. Por fuera de este
espacio, un palo vertical y otro horizontal se disponen por separado, proyectando hacia el interior la sombra de los maderos, que actualiza la presencia de Cristo en la cruz. Como sabemos, Jesucristo cargaba un palo transversal sobre su espalda en el camino a la crucifixión, que se conectan aquí con la reunión de ambos maderos formando la cruz. Y aquí las sombras de los palos recorren por separado el camino necesario como si fuese el Via Crucis, para finalmente encontrarse con la forma de la cruz. Ya no simbólica, sino la cruz ritual, donde la pasión vuelve a ocurrir cada día a partir del sol, comprometiendo esa dimensión cósmica. La experiencia de lo luminoso se manifiesta como hierofanía, fenómeno saturado o revelación, según los términos de Jean-Luc Marion. Lo sacro nos acerca a la plenitud de las cosas, al estado originario, a la plena potencialidad y por tanto suscitan una situación beatífica que todas las religiones han evocado. Quizá por ello lo que la fiesta y el rito es que se hallan ligadas a lo sagrado. Ante lo divino se produce una polarización de los sentimientos de pavor o fascinación. La impresión que produce causa lo desconocido, es la base del sentimiento humano hacia lo sacro. Como vemos, la arquitectura ha penetrado esos sentimientos. Vamos a pasar. La arquitectura, decimos, ha penetrado esos sentimientos de pavor y fascinación a través de los símbolos, creando el espacio propicio para la fiesta litúrgica, desde la integridad de la estructura y la profusión de figuras que imponen la producción de presencia. El arte realiza la transfiguración en la arquitectura, cuya significación nos liga al mundo a través de las esferas de presencias, que irrumpen como un soplo desde una fuerza infinita. La arquitectura, la arquitectura y el arte nos llevan a esa experiencia de unión con lo inefable. Como vemos, el desarrollo del arte y la arquitectura religiosa ha preservado su tradición y se ha adaptado a los cambios culturales. Ha tenido este recorrido con diferentes enfoques. En la estética encontramos desde la mitagógica del orden y el enmascaramiento a la realización de la inmersión y el desarrollo performático de la arquitectura actual. Esto, por supuesto, tiene que ver con la arquitectura en su conjunto, con el arte en su conjunto, pero particularmente en la arquitectura religiosa y sobre todo en la arquitectura litúrgica, esto lleva a la posibilidad de desarrollo cósmico, como decíamos. La arquitectura aísla un sitio y construye su edificio. Es un acto sagrado, pero en ese acto sagrado lo que busca es esta profusión de figuras, esta posibilidad del acercamiento con lo luminoso. Allí, atravesados por la ensoñación y la realidad como presencia, somos movidos a la fe. Nos unimos a Dios, que ya no es absolutamente otro, sino uno en infinita unidad con nosotros. Esa es la sorprendente mediación del arte, que nos reúne con lo bello y origina la primacía del amor sobre el temor. Sin embargo, escuchamos a Julien Ries. A través del arte sagrado el hombre crea mediaciones con lo divino. Y esta mediación es la que confiere al arte sagrado su grandeza y sus límites. Como decía el padre Marcelo Villegas al inicio, el hombre tiene limitaciones. Se requiere la fe para alcanzar la trascendencia. El arte simplemente acompaña. Esperemos que esto sea justamente
un camino que abra, ahora sí, el recorrido de las diferentes ponencias y conferencias que aquí se van a vertir en el Congreso y que podamos intercambiar, compartir y disfrutar también de esta arquitectura y este arte litúrgico que nos reúne. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al señor decano por la presentación. Invitamos nuevamente al arquitecto Jorge Mele a acercarse a la mesa para poder debatir esto que hemos escuchado. Si hay consultas, dudas, preguntas que quieran hacer tanto en forma presencial o los que están en forma virtual. Espera. Micrófono. Speaker. Quisiera felicitar Altavoz. al doctor arquitecto Raúl Lamas por su exposición y por esta traducción tan necesaria para poder entender el papel que la arquitectura y que los arquitectos podemos jugar en el develamiento de la verdad. Develamiento de la verdad que se esconde a través de una serie de disposiciones espaciales, materiales, transfiguraciones, elementos que históricamente han ido mutando, claramente, porque es imposible no entender que hay un cambio histórico que de alguna manera la Iglesia, los diferentes cultos, han ido asumiendo, y de alguna manera esta forma de entender la producción de arquitectura sacra contemporánea revela justamente uno de los cambios más radicales que ha tenido no solamente la Iglesia después del Concilio Vaticano II, sino también las visiones de los arquitectos, muchas veces no creyentes, que generaron intensas obras de arquitectura que han motivado justamente esa posibilidad de entender lo irrepresentable a través de la representación. Esto es algo que me parece central de esta ponencia, comenzar a entender, puesto que evidentemente la arquitectura ha sido considerado siempre una representación de algo que está fuera de ella. Pero ese otro que está fuera de ella muchas veces ha sido la naturaleza del cuerpo humano, la naturaleza cuando el abate Loquier plantea sus columnas de madera y su frontis con las ramas de los árboles, o Viollet-le-Duc cuando trabaja con los esquemas estructurales análogos a la organización de las osamentas diversas. En este sentido, entonces, la representación de lo irrepresentable se transforma en un foco de significancia que se involucra, sobre todo en el pensamiento contemporáneo, donde estamos convocados más desde la abstracción que desde la figuración a la interpretación de una narrativa implícita en el espacio sacro, justamente a ponernos en contacto con aquello que nos resulta inefable, con aquello que nos resulta distante, pero que en el mismo momento de situarnos, vivenciar y experimentar no solamente las ritualidades propias del culto, sino también el efecto inmersivo que tiene el espacio sacro, nos transforma, nos induce a generar una suerte de reflexiones y una suerte de pensamientos vinculados con la situación religiosa. En ese sentido, creo que hay dos aspectos que resaltaría de la charla, entre los muchos que fue comentando Raúl, que es esta recuperación de la dimensión cósmica del espacio arquitectónico a través
de esta experiencia de la luz. Si hay algo que va a caracterizar la arquitectura preconciliar Vaticano II, y posconciliar, es justamente poner en imagen los mínimos elementos para justamente demarcar la presencia de un grado de abstracción que significa austeridad, que significa control sobre lo superfluo, que tiene una implicancia que está relacionado precisamente con el comportamiento humano, tanto externo como interno. Y en ese sentido, la obra de Miguel Fisac, que expuso Raúl, pone de manifiesto esas primeras operaciones que involucran forma, materia, espacio y sobre todo nos involucra en el nosotros, o sea, la creación de la asamblea. La creación de la asamblea donde somos parte de un uno que nos precede, que nos enriquece y que es el corazón divino de Dios. Bueno, eh, por ahora quería decir estas cosas. Podemos dar apertura a preguntas o en todo caso devoluciones de Raúl. Antes de abrir las preguntas, quiero agradecer las palabras de Jorge y sumarme a mucho de lo que ha dicho. Por supuesto, algo hemos expuesto. Nosotros compartimos muchas charlas sobre estos temas y, y siempre es enriquecedor su mirada. Y en este sentido, que Jorge hacía referencia a esta cuestión de la experiencia, está muy ligada al arte de la arquitectura. Es decir, la arquitectura en tanto arte, nosotros decimos, es la arquitectónica, ¿no? Este arte que denominamos un arte topológico, porque es un arte de la continuidad del espacio y la presencia, un arte que es performativo porque transcurre en el tiempo, se da en el tiempo, suspende el tiempo. Es un arte inmersivo porque tiene que ver justamente con el contacto, con las texturas, con los colores, con las temperaturas, con los aromas, con los sonidos, con la luz, donde allí intervienen todos los sentidos. Hay una sinestesia entre el sentido interno y el sentido externo que se pone allí en juego. Entonces, esta cuestión de la experiencia en la arquitectura llevada a la búsqueda de la relación con lo divino implica necesariamente un grado superior de pensamiento, de esfuerzo y de realización material. Y, y también de cuidado en los detalles. Y también de una valoración de la cosa mínima que allí interviene. Cualquier elemento juega, porque lo que estamos tratando de desarrollar tiene que ver con lo mistérico, más que con el misterio, digo. O, si me permite, con las dos cosas. Cuando decimos con lo mistérico, justamente porque compromete la experiencia del contacto con lo luminoso, que es tan difícil, es un sentimiento humano, está en nuestra propia naturaleza. Y en esta relación con nuestra propia naturaleza, lo cósmico es esencial. La arquitectura tiene justamente esta condición como arte. Es un arte difícil, decimos, pero maravilloso para nosotros, los arquitectos, y para todos, porque todos hacemos experiencia de estos lugares. Y tiene un compromiso diferente con el resto de las artes. Tiene una condición material distinta, tiene una condición de acercamiento distinta, tiene una condición de sentimiento distinta que es esta envolvente. Por eso rescatamos aquella palabra de Francisco, que dice Dios baja como una nube. Y yo creo que estamos en esa búsqueda, en tratar de encontrarnos allí.
en la arquitectura, o con la arquitectura como intermedio. El resto de las artes compromete o tiene otro compromiso material, el sonido en la música, el color en la pintura, la forma o el volumen en la escultura. Es decir, cada una responde con sus elementos a estas búsquedas. Pero la arquitectura tiene esta particularidad de ser un escenario envolvente. Escenario envolvente que implica una totalidad del contacto con el espacio, tanto exterior como exterior. Dice Le Corbusier, no existe el espacio exterior, siempre es un interior. Siempre estamos dentro de algo, estamos dentro del cosmos, de este cosmos que es lo arquitectónico como segunda naturaleza. Así que bueno, yo creo que por ahí un poco iba la charla y tratando de relacionar esto que conecta todo el hacer de la arquitectura, pero particularmente con el arte y con el arte litúrgico. Y por eso me pareció pertinente iniciar esta jornada con esta búsqueda de encontrar un camino para representar lo irrepresentable, o, como decimos, presencia y significancia. Así que bueno, ahora sí, abrimos a los que quieran participar y hacer alguna pregunta, o no sé si hay por el chat algún comentario, y alguien estamos dispuestos a entablar el diálogo. Muy Gracias, bien. Jorge. Hay dos comentarios en el chat de Zoom que los podemos compartir. Graciano expresa excelente presentación para interiorizarse en la significancia de las obras arquitectónicas a la unión de Dios con el hombre. Y Renaldo comenta, escuchar a Jorge y Raúl es siempre una experiencia increíble. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, me interesaría, vos nombraste recién el término arquitectónica, que despierta interés, ¿no? Es un término que estamos poco habituados a escuchar. Si podés profundizar acerca de esta terminología. Sí, gracias, Silvia, por la pregunta. Bueno, arquitectónica es lo que denomino y he investigado y he escrito en algún otro estudio, para mí, el arte de la arquitectura. La arquitectónica como término tiene una larga historia. La arquitectónica surge relacionada a la crítica del juicio, Kant, donde Kant, siguiendo a Lambert, lo define como un arquitecto con un pensamiento, perdón, como un filósofo con pensamiento arquitectónico. ¿Por qué? Y dice Kant allí, la arquitectónica es el arte de sistemas. ¿De sistemas de qué está hablando? De sistemas de pensamientos, porque hace referencia justamente al pensamiento del filósofo, un pensamiento totalizante, un pensamiento abarcador, de una complejidad múltiple. Y, y esto asociado a la arquitectura tiene mucha relación, porque los arquitectos hemos tomado este término, ha sido a través de la historia indagado por muchos autores. Nosotros recuperamos ahí a Gastón Breyer y otros que hablan sobre el tema de la arquitectónica. Breyer hace referencia al nido para entender esta vinculación, esta conexión con el arte de sistemas como un medio vinculante con el espacio. Pero nosotros decimos, la arquitectónica en tanto arte justamente está por fuera de la cuestión vinculada al sistema, como alguna vez en la arquitectura se mencionó, los sistemas funcionales, los sistemas formales, los diferentes sistemas o componentes que hacen a la totalidad o al conjunto. Decimos, eso es lo que tiene que ver con la conjunción de la forma. La arquitectónica es justamente el medio, la atmósfera, la significancia, que abarca y reúne en un sistema que definimos topológico, nuevamente lo repito, topológico, inmersivo,
performativo y relacional en el espacio. Es decir, es lo que conecta o lo que abre al distanciamiento y la relación con la materia. Es el ámbito donde nos encontramos. Es lo que tiene más que ver con el lugar que con el sistema. Tiene que ver, sobre todo, con el habitar. Tiene que ver con esta condición primaria que hace al sentimiento del hombre en el lugar. Y en esa cuestión está más ligada al tiempo que al espacio. Entonces, bueno, esta es la particularidad que tiene la arquitectónica y por eso creo que el arte de la arquitectura es tan complejo y, y es pertinente, sobre todo, para ofrecer esta mediación de la que habla, de la que hablaban Baltasar, Jurliet, esta mediación necesaria para encontrar un camino que nos conecte o nos vincule con lo divino, ¿no? Con el espacio divino. ¿Por qué? Porque siempre habla de una trascendencia, habla de algo que está por fuera de la cosa en sí. Ahí quiero recuperar también las palabras de Levinas. Manuel Levinas es un filósofo judío y, y toma, bueno, todos los conocemos seguramente por su desarrollo acerca del otro o del rostro, pero Manuel Levinas en relación al arte dice, el arte no es en sí, contrariamente a lo que se supone, conocimiento, no es conocimiento, dice Levinas, ¿no? No recuerdo exactamente la frase, no dice, no es conocimiento, sino justamente es esta relación con la presencia, que pone a la conciencia en suspensión, es decir, la lleva a un ámbito donde se encuentra con lo bello como algo que disloca, que desorienta, que fascina, que es inefable, que es inasible, digo también en algún otro estudio. Entonces, por ahí anda la cuestión de la arquitectónica. Es decir, la arquitectónica no habla de la arquitectura en sí. Arquitectura tiene eh, multiplicidad de significados, la palabra. Pero la palabra es una palabra que Sugarrondo en el prólogo de Construir, Habitar, Pensar de Heidegger dice, es un polemos, es decir, es una palabra que está en tensión, una tensión polar. ¿Qué es? Es presencia y significancia. Presencia como lo presente a la vista y significancia como lo ausente. Es decir, acá aparece la primera relación con aquello que tiene que ver con la arquitectónica. Entonces, arquitectura es configuración, es disposición de lugares, es construcción. Es la condición primera de la materia. Y arquitectónica, la condición segunda de la materia. Es la textura, la intensidad, la temperatura. Es decir, esta es la asociación o relación que se genera en el espacio donde habita el hombre. Bueno, ese es un poco el sentido de la palabra y por eso en esta ocasión la traemos porque nos parece pertinente, ¿no? Bien. Justamente el arquitecto Jorge Bozano consultaba si podría relacionar estos conceptos con el enfoque de Heidegger, que fue el último comentario que estaba haciendo en la respuesta. Bien, Muchas Jorge, gracias. estuvimos cerca, creo, por ahí. Espero haber acercado algunas palabras en relación a tu pregunta, pero sí, está conectado con esta condición del habitar en el mundo, ¿no? Ese mundo que es el mundo que la arquitectura propone. La profusión de figuras, decimos, ¿no? La profusión de figuras, porque en esa profusión de figuras aparece el sentimiento y también aparece la cosa en sí. Bien. ¿Alguna consulta o comentario de los presentes? Bueno, muchas gracias. Gracias por la escucha, gracias a todos, gracias por las preguntas, por la participación. Gracias, Jorge, como siempre. Un gusto. Damos por iniciada el Congreso, así que esperamos tener buenas jornadas y ahora
yo espero disfrutar también con las ponencias de todos los participantes y los conferencistas, que veo que algunos están presentes y que les agradezco también que hayan venido de otros países a nuestra casa, así que es un gusto y esperemos que sea de agrado de todos.